Hola, buenas noches. Hola Mirta, ¿cómo estás? Ahora sí. Bueno, bueno, hoy a la noche voy a recibir un invitado, perdón los problemitas técnicos que tuvimos. ¿Cómo ¿Qué estás? haces? ¿Qué haces, Vivi? Bueno, No tuvimos estabas, problemitas técnicos, pero no no por estabas, ¿eh? eso, no estaba, no, No. me estabas preguntando y sinceramente no estaba, pero porque Vivi le cuesta mucho estas cosas, pero con vos estoy aprendiendo. ¿Cómo estás? Bien, 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 acá andamos. Bueno, en Yo principio digo, te voy... ¿Qué? habías desaparecido. Digo, bueno, capaz que está la noche linda, saliste No, aquí estoy. Bueno, en principio, buenas noches a nuestros seguidores de todos los viernes. Hoy vamos a hablar de crisis en la pareja y sexualidad, ¿verdad, Fernando? Exactamente, sí. Dame Sí, sí, sí. dos minutos para que te presente a nuestros seguidores. Fernando es terapeuta, adultos y pareja, ¿sí? Coordinador del área de Mm. pareja de la Escuela Sistémica Argentina, obviamente da posgrados en Argentina, en Latinoamérica, y especialista en vínculos amorosos, Sí, ¿sí? dentro de los que se pueda, sí. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquito, nosotros nos conocemos bastante, hemos trabajado Mm. juntos y estudiado juntos, ¿sí? Sí, de Ok, ambos lados, ¿eh? De porque alumnos nos y... complementamos. Claro, exactamente, sí. Sí, 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 sí. En esto de lo que es la pareja, las dificultades, ¿sí? El malestar en las parejas que te vienen a ver y donde muchas veces seguramente aparecen las dificultades sexuales. Exactamente, sí. Bien, Que bueno, de alguna manera a veces se cree que las dificultades sexuales son la primer causa ujú, de las, pero no, en realidad se comienza a deteriorar la vida sexual a partir de otras cosas, ¿no? bien, bien. Eso es una de las cosas que te quería preguntar. A veces el malestar vincular lleva a tener dificultades sexuales o a veces las dificultades sexuales terminan aparejando, digamos, atrayendo dificultades vinculares. ¿Qué es lo que ves más en la clínica? No, digamos, lo que hay en general es una especie de cierta confusión porque la zona sensible que tiene que ver con la sexualidad, este, parecería que pasa a ser lo más importante, cuando a lo mejor la pareja venía teniendo una vida sexual mediocre, para ponerle algún, digamos, nombre, pero se la utiliza muchas veces a la sexualidad, digamos, como un foco, de decir, qué mal que estamos porque no estamos pasándola bien, porque no nos encontramos, porque hace mucho que no tenemos sexo, porque este, solamente cogemos cuando vos tenés ganas, ¿no? O sea, pasa a ser la sexualidad como el lugar. Como el do- síntoma primero en el que se sí, enfoca. sí, sí, sí. Suele ser así, no, no siempre, pero digamos, se le empieza a tomar, digamos, como ese sector donde se empiezan a revolcar, ¿viste? Vos decís, bueno, hay un lugar de mierda, pasó a ser la sexualidad. O sea, llevamos a la sexualidad a ese lugar, digamos, De queja, y quizás, sí, o donde aparecen las discusiones. exactamente. Bien. Y la realidad, digamos, de que la vincularidad se comienza a deteriorar mucho antes, ¿no? Ujú. Este, Vos decís que el vínculo entró en un malestar previo y esta cuestión sexual termina siendo un efecto de esto que comenzó antes. sí, 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 suele ser así. Este, y por otro lado, viste, hoy hablaba con una colega antes que vos,
Que muchas veces la pretensión, digo pretensión porque es una palabra que a mí me encanta, porque es como pensar en necesitar algo que no va a poder ser, ¿no? ¿Viste? Cuando uno tiene una cierta pretensión de algo, este, es recuperar la vida sexual antes que resolver todo aquello que se hizo pelota o se viene haciendo pelota ya hace varios meses. Ujú. Con lo cual siempre están en ese lugar de imposibilidad. ¿Viste? Es como que se meten a tratar de recuperar esa área que en realidad está en el paso número 8 posiblemente, ¿no? Este, Como si yo por- llevarnos bien en la cama conllevaría llevarnos bien de parados, como digo yo. claro, sí, sí, sí. Como decir, Esto bueno, no a pueden veces caminar. no pasa al revés, que muchas parejas quizás discuten y terminan usando el sexo como reconciliación, que sería lo opuesto de lo que estamos hablando. Sí, obvio. Sí, 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 sí. Hay parejas que mantienen ese lugar fuera de todo problema. O sea, fuera de toda problemática, inclusive más allá del bienestar, sigue siendo un sector donde se encuentran, ¿no? Hay parejas que se encuentran solamente ahí. Ajá. Este, Y que pueden dejar el conflicto afuera y pasarla bien en lo sexual, sí, en sí, principio. Y otras que de repente tienen un día terrible, una discusión terrible y utilizan el sexo como algo catártico, pero que muchas veces creen que está todo bien después, digamos, como si todo siguiera bien. Esto es un signo bastante negativo, ¿no es cierto? Como que no pasó nada para sí, nosotros sí, como sí, terapeutas, ¿no? Porque esto claro, sigue operando de alguna manera. sí, sí. No, no, hay parejas que tienen esa capacidad de haber, eh, y te digo que en general no es una capacidad individual estar muy bien en una relación, o que se dé esa posibilidad de hacer un escenario siempre que funcione. Ujú. Es muchas veces algo que se da con esas dos personas, ¿no? Y sí, suele haber muchas parejas que mantienen ese escenario fantástico, hacen contacto, ahí se sienten libres, no hay fisuras, no hay discusiones, y muchas veces eso lo mantienen unidos. Ujú. Pero bueno, digamos que el escenario sexual suele ser un escenario que se viene complejizando en los últimos años de una manera diferente. A medida que va pasando las décadas, por llamarlo de alguna manera, este, las dificultades sexuales van cambiando, ¿no? Porque indudablemente yo me imagino que hace 70 años, por llamarlo, por ponerle alguna fecha, 60 años, si alguien podría pensar, bueno, ¿cuáles son las dificultades sexuales actuales? ¿No? Hace Ujú. 70 años estábamos hablando de mitad del siglo pasado. Sí, Este, y creo que serían muy distintas a las que hoy presentan las parejas. sin dudas. Este, yo creo que el orgasmo pasó a ser eh, lo más deseado y lo más odiado hoy, ¿no? El orgasmo es como una especie de figura, a veces fantasmática, que suele ser un problema hoy en las parejas. Imagínate que hace 70 años la mujer por ahí ni se enteraba que podía tener buenos orgasmos, pero también cuando descubre que puede tener buenos orgasmos, seguramente habrá pasado un tiempo hasta que el marido le dio el lugar Ujú. a que ella pudiera sumar su orgasmo al encuentro sexual. Hoy ya, indudablemente, la mujer va a querer sumar su placer sexual Y a a la reclamarlo, relación. ¿no? Estoy pensando en Y- esto que decís en mi abuela y en mi abuelo, sin dudas, en las discusiones y en las dificultades del vínculo o en el malestar, jamás sí, aparecía el problema que tenemos en la cama. ¿Sí? claro, El conflicto claro. jamás incluía una queja o una querella asociada a la sexualidad, al erotismo, al Ujú, placer o al bienestar sexual.
Sí, absolutamente, porque no era algo considerado en esto que vos decís, ¿no? El mandato pasaba por otro lado. De hecho, el mandato, como vos decís, femenino, simplemente quedaba reducido a la mujer dadora de placer para el hombre, ¿sí? Este, exactamente, Obviamente exactamente. la revolución sexual y la liberación, sí, es esto que femenina, es lo que trae esto que vos decís. La mujer empieza a reclamar su placer, su goce, y es desde ahí donde empieza esto también a aparecer como crítica, como reclamo, y empieza a aparecer en las discusiones, en las crisis. Sí. Mm, sí, totalmente. Yo creo que la revolución sexual fue netamente femenina, Ujú, netamente. O sea, no definitivamente. creo, no creo que haya habido un hombre levantando una bandera de la revolución sexual. Pero creo que llevó indefectiblemente un cambio de paradigma muy fuerte, donde la masculinidad también se puso en juego a partir de ese cambio, ¿no? Y hoy En creo que jaque se puso, sí, en jaque se puso. sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, pero porque estamos viviendo esa etapa, vos pensás que todo esto fue en muy pocos años, o sea, digamos, en muy pocos años pasó a pasar, digamos, la mujer, o sea, la abuela a su nieta, donde, como vos decís, reclama en la intimidad, reclama, la palabra reclamar reclama indefectiblemente su propio placer, ¿no? Su lugar para propio placer. Claro, de la sumisión, no al pedido, sino a la querella, directamente. Sí, 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 absolutamente polar, ¿no? claro, claro, claro. Y ahí nos encontramos con que se necesita tener, eh, como yo digo, y hoy le decía hoy a Adriana, lo que yo llamo empatía en la intimidad. Llamo empatía en la intimidad. Viste que la empatía tiene que ver con cierta condición de poder leer en Ujú. el otro ciertas necesidades, ¿no? Sí. Este, muchas veces la intimidad se la entiende como dos personas que están solas, no tienen alteraciones externas, y la intimidad, pensando en las posibilidades de la intimidad. La intimidad tiene mucho más que eso, digamos, de estar solos en una habitación, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos de empatía, cuando yo hablo de empatía en la intimidad, hablo de esa posibilidad, ¿sabes? De que el otro pueda leer a la persona y sumar esa necesidad, esa picardía, este, ese desafío, digamos, porque leyó adecuadamente a la otra persona. El Lo ideal, percibirlo. el percibirlo. Ujú. A ver, el mejor escenario sería pensar que ambos tengan esa empatía de la intimidad. Pero la realidad que también funciona cuando uno de ellos tiene mucha empatía, Ajá. porque posibilita a la otra persona, digamos, a sentirse entendida, ¿no? Comprendida en esto de lo que necesita. Bien. Este, siempre es necesario considerar la riqueza que tiene la empatía como para que el otro se sume también en ese acto de empatía en la intimidad, ¿no? Bien. Sí, sí, que sea de ida Eh, y vuelta, ¿sí? Porque si es solo de una parte, en algún sí, momento también va a generar un desequilibrio. sí, vos sabés que suele ser así muchas veces, ¿eh? En las parejas, hay muchas parejas que tienen, uno de ellos es muy empático en la intimidad, Ujú. suele tener ese olfato que la otra persona no tiene, pero ahí se juega algo, digamos, de, de esa forma de vincularse, ¿no? Alguien da placer, le gusta lo que está generando, alguien se siente totalmente entendido o comprendido, y se genera realmente un lindo juego sexual. Ujú. Este, pero bueno, Pero me suena a que uno de los partener es
muy empático, pero a su vez activo, dador, y lo veo al otro como más Mm, pasivo receptor, como que sí, pero están muy establecidos los roles, ¿no? Como que uno está sí, esperando que el otro sepa, busque, adivine y me dé placer, ¿sí? Que quizás con los años esto queda como muy fijado en los vínculos, ¿no? mm, pero eso es, Él tendría que saber que a mí me gusta esto, o él debe darme, ella tendría que, ¿sí? ¿Se entiende a dónde quiero llegar? sí, Esto a digo, veces es un reclamo en el espacio terapéutico. mira, es un modelo que puede funcionar durante un tiempo, pero vos sabés que en esto de los juegos se necesita tener una cierta dinámica porque los modelos en estos juegos sexuales, cuando Ujú. se estancan, cuando se esquematizan demasiado, con el tiempo terminan aburriendo, terminan generando, digamos, como una cierta apatía, digamos, al encuentro, ¿no? O sea, la vida sexual tiene que tener indefectiblemente una cierta dinámica Ujú. porque es un juego que determina, si lo pensamos como una metáfora, ¿no? Desde el punto de vista del juego, cuando uno habla de juego sexual, viste que el juego tiene desafíos, tiene diversión, Ujú. tiene algo de lo atractivo, tiene algo Variables. a superar, pero digamos que el juego sexual tiene algunos inconvenientes, que aunque los dos tengan ganas de jugar, te imaginas que si alguien entra con un mazo, vamos a poner el juego, ¿no? Dice, bueno, vamos a Ajá. jugar, y llega con un mazo de cartas y el otro quiere jugar a las escondidas, digamos que no va a funcionar, ¿no? ¿Verdad? O sea, va a decir, Es verdad. cuando, cuando no hay esta conexión donde los dos están jugando el mismo juego, esto no funciona. La sexualidad tiene esa sensibilidad enorme, como así Ujú. tiene una riqueza increíble que lo que se puede vivir en un juego sexual de a dos, donde están conectados, donde está esa empatía, puede llegar a ser maravilloso. Donde nos Este, podemos leer. exactamente. Todo lo contrario y todo lo frustrante pasa cuando los dos están jugando juegos diferentes, cuando tienen una idea del encuentro muy diferente, y por ahí no hay negociación, por ahí no hay entendimiento, no hay lectura de lo que al otro le gusta. Sí, Te y diría, en la clínica se ve mucho también con el tema de la simetría y de la frecuencia, ¿no? Quizás en tu mm, consultorio se ve esto en cuanto a los gustos y a las preferencias, y en el mío se ve más con el tema de la frecuencia, ¿no? Cuando ella quiere 3 veces por semana y él no, cuando él tiene ganas y ella no, eso también es una cuestión muchas veces también, de dificultades vinculares, ¿no? sí, sí. Quizás vos lo hablás más desde las preferencias. En el consultorio sexológico aparece lo que nosotros llamamos asimetría en cuanto a la Mm. frecuencia sexual, que generalmente trae muchas dificultades vinculares. ¿Sí? Sí, sí, yo te diría que cuando te encontrás con parejas que tienen dificultades en ese tipo de no encontrar los días, Que de no. no coincidir con las frecuencias que le gustaría a uno y al otro, ¿no? Ya ahí te diría que ya estamos ante un enfrentamiento de otro tipo, ¿sabes? A ver. Eh, y las parejas confrontativas o competitivas o que tienen posiciones muy rigidizadas, te Sí. diría que cuando esto lo llevan al terreno, digamos, de la vida sexual, complican mucho la vida sexual. O sea, la vida sexual se termina complicando precisamente por estas características individuales que tienen cada uno de ellos y la dificultad que tienen de acordar vincularmente. Te me fuiste a hablar de la modalidad vincular, ¿no? ¿Mm? Antes del sexo. ¿Cómo es, qué modalidad de vínculo tiene esta pareja? Si tiene capacidad de negociación, si tiene capacidad de diálogo, si tiene capacidad Sí. de expresión,
¿sí? Si tiene comunicación, que es lo que sexólogos decimos siempre que es lo fundamental, poder comunicar qué deseo, qué me falta, qué me gusta, qué no me gusta, Sí. ¿sí? Mm, Empezamos por ahí. Una pareja con capacidad de negociación probablemente tenga un pronóstico más positivo, ¿cierto? Entonces vos sí, partís de la base de qué tipo de vínculo tenés enfrente y a partir de ahí qué posibilidades hay de resolver el conflicto que aparece, en este caso sexual. totalmente, sí, totalmente. Bueno, en esto de poder considerar las características de una pareja que viene a terapia, uno sabe que la dificultad, digamos, más compleja que tiene una pareja es tener un modelo de manejo de conflicto inadecuado. Y cuando hablamos de manejo de conflicto inadecuado es, uno quiere dialogar en inglés y el otro está pretendiendo que el otro entienda en hebreo, ¿no? Es como, son esas parejas que intentan resolver con estas historias de soluciones intentadas fracasadas. O sea, el modelo que tienen es inadecuado y esto los lleva a estar años así muchas veces. Por ejemplo, Entonces, un modelo nosotros inadecuado somos es, terapeutas hace decenas de años, vamos a sí, decir. Para la gente que nos ve y que nunca fue una terapia de pareja, ¿qué es un modelo de resolución inadecuada? y es Habitual y cuando, mantenido en el tiempo. y es cuando la pareja no puede, a ver, si están poniendo la mesa, Ujú. este, y él se olvidó, está poniendo la mesa, y se olvidó de poner los cuchillos, ¿no? O la cuchara porque va a haber sopa. Y ella le dice, otra vez te olvidaste ya ahí le está planteando por ahí, digamos, o haciendo una observación que ella por ahí se lo dice con la mejor intención, pero de forma inadecuada. Él entiende en forma inadecuada. ¿Qué entiende? Me está calificando o me está descalificando, y cada uno hace una interpretación sobre la intervención del otro que va Ujú, por un lado y por el otro. Esa ujú. forma inadecuada lo lleva realmente por una pavada a terminar en un quilombo enorme, ¿verdad? Lo que yo digo y lo Este, que vos lees y lo que vos escuchás. sí. Y Perfecto. si podemos agregarle algo más, digamos, para la gente que pueda, muchas veces nosotros hablamos de patrones, ¿no? De patrones, de formas de resolución, y cuando hablamos de patrones relacionales hablamos de una forma que ellos han adoptado para resolver este temita, digamos, de quién se olvidó el cuchillo, por qué me lo decís como me lo decís, a un problema severo. O sea, cualquier tema que intenta ser resuelto como tiene una forma inadecuada siempre terminan mal. Digamos, nunca terminan con buenos resultados. Ujú. Y este Entonces patrón se repite, es un se hábito, repite, siempre es de la se misma repite, manera. se repite, sí. Bien. Se repite, imagínate que si esto lo llevan a un intento de querer hablar sobre un tema sexual, como vos decís, la periodicidad, y Ujú. a veces pueden tener un patrón acusatorio, ¿no? Donde haya alguien que critique y tenga alguien que siempre reaccione a la crítica, ¿no? O sea, este es un patrón muy típico, ¿no? Imagínate que alguien diga, este, hace 2 semanas que no tenemos un encuentro sexual, ¿no? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo interpreta? Lo va a interpretar como una acusación, con lo cual va a replicar y bueno. Y vos Sí. sabés que estos patrones, no sé si vos los habrás visto por ahí en muchas parejas, pero estos patrones pueden durar toda la vida en una pareja y no modificarse y están más enganchados a pesar de te diría, de la pobreza que tiene, que genera tener un modelo inadecuado para resolver, lleva a tener una vida vincular bastante empobrecida.
Sí, sí, esto Este, que uno dice, cuando una pareja tiene una discusión, discute, pasa, se reconcilian y al mes vuelve a aparecer la misma discusión y el mismo tema, y el mismo tema, y quizás no percibe que pasan años de la misma manera y los temas se siguen repitiendo, sí, ¿no? Pero no se sí, preguntan por qué nunca lo podemos resolver, ¿sí? sí, sí. Bueno, Igual bueno, si por estamos, eso dicen, vamos a ver a Fernando Rubano y lo vamos a resolver. claro. Che, Vivi, yo te escuchaba recién y yo digo, si tardan un mes en volver a discutir, estamos hablando de una pareja exitosa, Magnífica, ¿no? Imagina magnífica. que, no, claro, estamos No, hablando de las que 2, 3 veces por semana entran en ese quilombo, este, yo pienso en una pareja que feroz. discute sobre un tema que vuelve a discutir exactamente el mismo tema, Ah, ¿sí? el tema, sí, 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 la sí. misma temática, ¿sí? Claro, claro. Me puse celoso, me pasó esto. Bueno, no, no va a pasar más. Se repite al mes, se repite. Entonces, es algo que no, ¿sí? Reaparece, insiste, Sí. insiste, insiste. Entonces, por más, ¿sí? Esto va a seguir apareciendo. Acá está el modelo Sí, inadecuado donde va, ¿sí? No lo estamos pudiendo sí, resolver. se entiende perfectamente, pero yo te diría que ahí, si el modelo inadecuado que tienen para resolver un tema en específico es el tema que no pueden manejar. Esto pasa realmente como vos decís, ¿no? Hay parejas que tienen temas no resueltos de alguna situación que ha sido por ahí traumática, dolorosa, o no pueden hablar de dinero, o no pueden hablar de alguna situación por la cual pasaron, alguna historia de infidelidad. O sea, por ahí tienen temas que no pueden ser abordados porque siempre terminan mal. Qué distinto a las parejas que tienen un modelo inadecuado para cualquier cosa. Como yo te decía, porque se olvidó este, de traerle, o se olvidó del cumpleaños, o realmente tuvieron una dificultad grave con uno de sus hijos y Sí, es sí, lo algo mismo, que ¿no? atañe a ellos, a esas dos Sí, individualidades, digamos, no queda por exactamente, sí. fuera. Dijiste algo re lindo que es infidelidad y Eh, una terceridad puede ayudar, colaborar, y no quiero hacer apología de esto, en una pareja que está atravesando un malestar o una crisis. En situaciones muy específicas, Ujú, digamos que yo te diría que si una pareja está terminada, agotada en el sentido que no hay deseo, no hay ganas, eh, es muy difícil que se reactive con una infidelidad. Yo creo que más ayuda a cerrar, que no suele pasar porque a veces las infidelidades generan como un ataque de recuperar a esa persona que se está yendo, pero no por amor, sino porque existe en todos nosotros una idea de pertenencia ujú. sobre la pareja, que cuando entra una tercera persona, digamos, a mover esa pertenencia, de repente aparece lo que parecería ser amor, ¿sí? Ujú. Pero no es el caso. En los casos que puede de alguna manera generar algo positivo para poder pensar son situaciones muy singulares en ciertas parejas, ¿no? Yo de todas maneras siempre digo que las parejas que han llegado a terapia con el trauma de una infidelidad no se han separado. Las que han venido quizás, quizás porque hay una necesidad, a pesar de la crisis que han tenido, de querer restablecer la relación claramente, ¿no? Qué buen dato. Eh, Sí, no, eso sí, sí, sí. se Pero le pasa a puede, muchos terapeutas de pareja, ¿eh? A muchos terapeutas de pareja que han recibido parejas con situaciones así de infidelidad, la mayoría siguen juntas. porque la creencia
en la cuestión popular es cómo se recupera la confianza, ¿no? Es la gran pregunta, cómo se continúa. A veces se desea continuar. Primero, cómo se atraviesa el shock, la traición, ¿sí? La mentira, y después cómo se puede reconstruir la confianza. Si hay decisión, sí. La confianza se recupera, te diría, con el trabajo de la víctima, ¿no? Un fuerte trabajo de la víctima y de lo que sería el infiel, acompañando y sabiendo cómo tratar los daños, vamos a ponerle así, que generó, digamos, la infidelidad. Lo que tenemos que considerar que siempre, y dependiendo de las características de la infidelidad, no estamos hablando que le encontró un chat, bueno, ¿no? A que realmente, porque esos chats hoy capaz que lo están haciendo con personas que ni conocen, Sí, o sí, están hablando con alguien. un juego de cortejo, Sí, de calentura, sí, o de probar a ver si de- todavía. de- sí, son como estas alternativas digamos que hoy los sistemas de internet te Las presentan y te redes. venden y bueno, pero indudablemente que no es lo mismo una infidelidad amorosa, sustancial, fuerte, que esté afectando de manera diferente, emocionalmente y afectivamente en forma diferente. De todas maneras, siempre genera un trauma. Entonces, teniendo en cuenta que va a ser traumático, el proceso de recuperación de la confianza va a llegar cuando realmente se hayan superado algunas cosas. Si no, no se recupera la confianza. No es algo que uno diga, bueno, mañana empiezo a recuperar la confianza. Tiene que ver Porque, con la aceptación y con la decisión también de dejar algo atrás, de dejar esto como algo que sucedió y con la aceptación de que nos pasó por algo. Yo siempre digo que las parejas somos semivíctimas y semicómplices. No lo digo yo, decían mis maestros, ¿no? Digamos. mm, Porque también una terceridad involucra ambas partes, ¿o no? Algo nos sí, pasa sí, para que una sí, terceridad ocurra. sí, Estamos esto no hablando de suena, algo esporádico, ¿no? No estamos hablando de una relación paralela. Estamos hablando de un claro. polvo al aire. Sí, yo te agregaría algo para pensar, digamos, que la enorme mayoría de los actos de infidelidad son acciones personales, son búsquedas personales. O sea, difícilmente vos encuentres a alguien que está iniciando un encuentro con una tercera persona para traicionar a la pareja. Es Sin muy duda. difícil, es muy difícil que te encuentres con eso. Entonces, a veces no Digamos es, que a llegué ver, a los 40 y quiero probar si todavía estoy jugando, digamos. Sí, sí. eso puede ser un motivo, puede ser, Es algo individual, no es, estoy pensando en cagar a esto yo te te diría, refiero. yo te diría en la gran mayoría, no conozco casos distintos, ¿eh? Sí, O sí, no es sea, un acto de en las, maldad. claro, en las películas aparecen, ¿viste? Estas escenas donde ella le dice, me voy a coger al primero que se Que encuentra se en el me camino cruce. porque sos un hijo, ¿viste? Bueno, en las películas aparece. Puede ser que esto también se pueda dar en la vida real. De hecho, sí, se puede dar. Pero te Claro, quiero decir que por eso en no la hay mayor, víctima, digamos. Uno no sale a tener una affair para cagar a la pareja. Digamos, es algo que me pasa a mí con un tercero. Esto es lo claro, que tengo pero que decir. Por eso no hay una víctima. No es algo que yo claro, le hago a mi pareja. no hay una víctima hasta que esto se pone en evidencia, Sin duda, sí, sí, digo, pero la ¿no? intención de Porque, estar con un tercero no es para dañar a mi pareja. Este no, es el pero concepto.
Lo que pasa es que el peso, digamos, de la lectura o del juicio que se hace sobre la infidelidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que acompaña a la lectura sobre la infidelidad? La tradición. Traición. Entonces, la, este peso que tiene, digamos, de lo sociocultural, apenas aparece la infidelidad, va a aparecer el sentimiento, digamos, que tenemos inoculado sobre esto Totalmente. y se va a sentir la traición. Porque en realidad es una traición en un acuerdo. Es, la Obviamente. traición, A los es traición a contratos. la, es traición sí, al acuerdo explícito e implícito que existe en todas las sociedades, a la monogamia, ¿no? Digamos, es como una traición a la monogamia que es el acuerdo, como vos decís, que de alguna manera establece que esas dos personas sigan juntas, ¿no? Siendo monogámicas. Ellos quieren seguir, bueno. Entonces, te diría que eso indefectiblemente se va a sentir como una traición. Entonces, eh, siempre va a tener un peso por ahora, por ahí dentro de 50 años la cosa cambia, este, y se va a considerar que la posibilidad de una infidelidad ocupe un lugar menos doloroso para las personas, y pueda estar incluido dentro de las probabilidades, o las parejas pueden abrirlo a que esto pueda ocurrir, digamos, ¿no? O lo puedan incluir dentro del contrato, es decir, esto puede llegar a pasar, ¿no? Ninguna pareja enamorada se dice, estamos enamorados, vamos a seguir juntos toda la vida, pero acordate que en cualquier momento este, me voy por otro lado, ¿no? Esto no se dice, digamos. Pero en algún, pero, pero creo que, como decíamos hoy, hubo tantos cambios en los acuerdos, en la vida sexual, en la intimidad, en el goce, en el placer, en la pertenencia de la sexualidad. En la vivencia eh, del vínculo, ¿no? En cómo, sí, en cómo se vive hoy, en cómo se percibe hoy un vínculo, en cómo se construye incluso un vínculo desde el en esta inicio. sí, en esta paridad, Ujú. que esto seguramente en algún momento va a ocupar un lugar menos traumático o menos dramático inclusive que lo que está, que cómo se vive hoy, ¿no? Ujú. Pensemos que quizás en algunas sociedades, no sé si hoy todavía, pero existía la lapidación para la mujer que era infiel, ¿no? O sea que no sé si todavía sigue existiendo en algunos lugares, Para pero la mujer. Eh, sí, y sí, cuando el sí. proceso ese, en el caso de la pareja que va por un tema, si termina, esto queda atrás y se acuerda que queda realmente atrás, porque a veces pasa esto de que se puede trabajar o no, pero reaparece, ¿no? Porque vos me cagaste, ¿sí? Esto es arma usada históricamente, porque aquella vez que vos me cagaste, cuando vos trabajás con una pareja, esto de la reconstrucción, de poner a producir, y esta pareja puede llegar a poner esto a producir saludablemente y a recontratar. Se contrata que eso se deja atrás y no va a ser lanza Mira, frente a otras discusiones o peleas. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí. Te diría que hay un periodo permitido donde alguien golpea, se le permite golpear y hay alguien que va a tener que poner la otra mejilla. Hay un periodo que esto va a pasar, ¿no? Donde el infiel va a tener que poner un par de veces Donde la siempre van a poner mejilla. la misma factura arriba de la mesa. Garpar, garpar, Este, garpar. pero también hay un momento donde, llegado el caso, vos me estás hablando dentro de un espacio terapéutico, Sí. lo que se plantea es si van a poder construir una pareja distinta. Y en función, digamos,
de ese deseo de poder construir si aparece fuertemente ese deseo de recuperar la relación, pero construir un vínculo distinto al que tenían, porque van a tener que, indudablemente, pensar en un ciclo vital de la pareja distinto, porque en la mayoría de los casos hay un antes y un después. Tiene que haber una decisión muy clara de parte de la persona que ha sido víctima de la situación traumática, de dejar atrás, o sea, iniciar un proceso de recuperación de la pareja, tiene que ser acompañado de la idea de, de superar el tema de la desconfianza. Porque también el terapeuta les tiene que decir lo que les espera. O sea, si quieren seguir juntos bajo estas condiciones, la van a pasar mal, Ujú, digamos, ¿no? Y ahí se plantea, ¿para qué querés seguir? claro. Está bien, pasó esto, bueno. O sea, pero por eso tiene que haber un periodo donde las heridas puedan realmente sanarse. Hay que darle tiempo a eso. No se puede apurar. No es un proceso Este, automático, lógico. no, no, El no, no. Lleva dolor que tiempo. provoca la traición lleva un Lleva tiempo. tiempo. Lleva tiempo y es muy probable que tengas que considerar una indicación de terapia individual Ujú. para la persona que quedó atascada en la situación del dolor, porque esas heridas, es más, lo peor que puede pasar es que compulsivamente quiera tapar lo que pasó. Ajá, Una sí, herida no se tapa, una herida se cierra. Cuando vos querés tapar una herida, en algún momento y en el menos esperado se va a abrir. Y ahí se va a armar algo muy desagradable. Entonces, consideremos que indefectiblemente la persona que sufre la infidelidad se va a victimizar. Va a ser indefectible. ujú, Y es algo del cual es absolutamente natural que se sí, victimice, pero te diría que ese periodo de victimización tiene que también más o menos observarse como una etapa que tiene que en algún momento cerrar, bien. porque, porque no se vive bien al lado de una víctima. Es como una especie de duelo también, ¿no? Digamos, en algún momento se tiene que agotar. Y porque el victimario, vamos a llamarlo así, al infiel, Sí, no tiene más ganas de ser victimario. O sea, pero la víctima se convierte siempre por ese dolor, siempre se termina convirtiendo en victimario, siempre. Porque con la herida abierta la víctima se justifica la violencia, justifica el reclamo permanente, la venganza, ujú, torturarte, tanto sea un hombre como una mujer sin duda. victimizado, Sí. se convierte en una persona jodida, para sí mismo y para el otro. Entonces, digamos que ese detalle de poder salir de la victimización es una decisión de la persona. Ujú. Y aquí es donde se cruzan nuestras profesiones, porque aquí es donde yo encuentro a las parejas, porque encontrarse en la intimidad luego de una infidelidad de carácter sexual, ¿sí? No necesariamente emocional, es Mm, muy difícil, porque encontrarse en la intimidad sexual reactiva permanentemente el recuerdo del partener que estuvo en otra cama. sí, Y pero vos esto te es habrás muy fuerte pasado. también porque también conlleva para, si se Mm, quiere, para la víctima, esto de porque no te gustaba, porque no te calentaba, porque no te cogía bien, qué hiciste con el otro, qué te dio que yo no sí, te daba, y esto afecta mucho el futuro sexual de la pareja también. ¿Sí? Por sí, un lado, sí, lo que es el vínculo, el nuevo contrato, la decisión de cómo seguir y también qué pasa en la cama, porque justamente ahí es donde se reactiva el recuerdo absoluto de que estuviste cogiendo en otra cama. mm, Acá es donde yo digo que nuestro trabajo, de alguna manera, se cruza, porque ese es el instante donde aparece el recuerdo más marcado, ¿sí?
Sí, 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 Y sí, sí, donde escucho absolutamente. muchas mujeres que contame qué hiciste, qué le hiciste, ¿sí? Y casi como una tortura personal, este, de querer Sí, sacar. sí, Es muy fuerte. sí. Vos sabés que yo trabajo mucho con la memoria traumática y siempre digo que la memoria traumática este, acontece a partir de una situación donde algo se te negó o algo se te quitó, ¿no? Y la infidelidad es un hecho donde se te quita algo de tu identidad, se te quita algo de lo que eras. Y esa pérdida de identidad que sucede con un hecho de infidelidad suele ser eh, lo más difícil de resolver para la persona, recuperar el quién soy. ¿Sí? ¿Quién soy en la posición del vínculo? En todo sentido, en todo sentido. Hay un desarme de la identidad. Por, Ujú. este, y ese es un proceso para hacer una indicación de terapia individual, porque esa persona no está en condiciones de hacer terapia de pareja. No es conveniente llevarla encima, tener que hacer algún esfuerzo para trabajar lo vincular. No puede trabajar lo vincular. Una persona que está en una situación de crisis de identidad tan grande, lo que tiene Claro, que hacer funciona es todo. recuperarse, Ujú, es recuperarse. ujú, ujú. Y muchas veces sucede que en esta desestructuración de la identidad, con el intento de recuperar la relación, ¿no? Porque queda, por ahí tienen los mejores polvos de su vida ese matrimonio, ¿no? Pero esto dura un periodo, donde la persona que se desestructuró sale desesperada a recuperar A la eh, reconquista. Ujú. a su pareja y se convierte en esa entrega absoluta en el Sí, sí. mejor sexo que han tenido en la vida, ¿no? Pero esto es temporario, digamos, en el sentido Es de... reactivo, tal cual. sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Pero es así, digamos. Entonces, te diría que evaluar tanto los sexólogos como los psicólogos de pareja, inclusive yo he tenido casos donde eh, la paciente individual está atravesando una situación así y lo mejor es contactarse o con el sexólogo con la Claro, terapeuta de pareja y decirle, mira, no la lleven a tener que lidiar en un tal cual, encuentro vincular porque no tiene con qué, no tiene tal cual. herramientas para pararse, está desarmada. Entonces, Sí, sí, de hecho se primero, prescribe, claro, sí, sí, prescribir prohibición justamente como una medida de protección en este estado particular, sin sí, duda. totalmente. Ver, estamos sobre el tiempo. A mí siempre me pasa, y Perfecto. eso me ha pasado en varios vivos que se me corta, porque viste que a mí me cuesta tanto hablar, soy Mm. tan tímida que me cuesta mucho, pero siempre se me cortan los vivos por falta de tiempo y me quedan 2 minutos, pero bueno, nada, me encanta. Me encanta, me encanta hablar con vos. Probablemente Mm. repitamos si tenés ganas Sí, algún dale, día, sí, 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 porque sí. Desde eh, ya. no, nos fuimos por la infidelidad, pero me quedaron un montón de cosas. Así que muchísimas gracias. Un No, por placer. favor. Gracias por la Me invitación también. laburo. Bueno, Estamos muy conectados, todo está muy conectado. Así que mm. espero verte pronto. Dale, 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 cuando quieras, Vivi. Un placer enorme. Y bueno, Gracias, nada, ¿eh? a la gente nos vemos el próximo viernes a las 21. Un Era beso enorme, un Fer. beso. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, chao, chao. Adiós.